en Efesios, Efesios capítulo 3. Vamos a estudiar. Vamos a enfocar en versículos 14 al 21 o 14 al 19. Pero yo quiero empezar con hablando de el ministerio de Pablo a los gentiles. Y él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero, pero debe decir también misionero. Es que aunque es prisionero, es misionero. Amén, compartiendo la preciosa palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra, poner en práctica la palabra, especialmente entrando, experimentando la plenitud de ti. Es que es increíble, es posible llenarnos, no con pecado, no con la carne, no las cosas del mundo, no con los engaños de Satanás, pero es posible ser llenos del Espíritu Santo, experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida. Gracias por esta grande provisión que tenemos por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y siempre hay algo que tú quieres hacer en nosotros y pedimos por bendición, pedimos por poder espiritual y danos entendimiento de la preciosa palabra de Dios en esta noche. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En Efesios capítulo 1 habla de la plenitud de Dios en la iglesia. Y voy a leer versículo 22, 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, nosotros el cuerpo de Cristo, Él viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y dice, somos el cuerpo de Cristo. Entonces somos los ojos, los oídos, la boca, los pies, brazos, todo, para hacer buenas obras, como Cristo Jesús cuando estuvo aquí, hermanos, ministrando, bendiciendo, sirviendo, sanando, expulsando demonios. Lo que Él estaba haciendo, hermanos, es las buenas obras que nosotros debemos hacer. Y muchas veces nosotros, viviendo toda la vida pensando en cosas de este mundo, pensando en lo que vamos a comer, vamos a vestir, etcétera, etcétera, en lugar de entender que es posible experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermanos. Y Pablo hablando mucho de la plenitud, capítulo 3, también en capítulo 4, y encontramos esta palabra plenitud. Pero antes de enfocar en la oración, y es increíble la oración, muchas cosas que debemos aprender de esta oración, es posible meditar por días tras día sobre este pasaje. Pero yo quiero notar, hermanos, que en versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y luego en el versículo 14 dice, por esta causa yo, Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que iba a terminar con el mensaje y hablar acerca de la oración, pero tenía que hacer algo más y llegó a su corazón que yo soy prisionero de Cristo Jesús, pero es que es un propósito. Algunos de ustedes probablemente han estado en prisión o en la cárcel, no por cuestión de predicar el Evangelio,
sino por algo, un delito, algo que ustedes hicieron. Me acuerdo que una vez yo estaba hablando a la congregación en inglés y yo estaba diciendo, ¿cuántos de ustedes han estado en la prisión o en la cárcel en su vida? Y yo sorprendido que casi la mitad de la congregación levantaron. Una señora una hermana de 80, casi 80, 70 y tantos años. Y no, yo no pensando que ella sí, en la cárcel, wow. ¿Qué está? Pero aquí, él, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, no de César, de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es increíble el cambio en la vida del apóstol Pablo, que siempre hablando de los gentiles como perros, no tomando, no comunicando nada con ellos. Un judío de los judíos, pura cepa, lo que él estaba hablando de su vida, pero ahora es apóstol a los gentiles y amándolos. En Efesios capítulo 2 tenemos la historia de los dos haciendo un milagro. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles pueden acercarse al Señor, que pueden tener una relación, que pueden ser llenos, no de pecado, llenos de Jesucristo, del Espíritu Santo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios. Es un buen mensaje de Pablo acerca del poder de la sangre de Cristo, de reconciliar a los judíos que tienen la palabra de Dios, tienen muchas cosas, muchos privilegios, bendiciones, pero también los gentiles que no tenían nada. Pero ahora, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, cada vez que nosotros pequemos, debemos entender que hay poder en la sangre de Cristo. Pero, hermanos, antes de pecar, para no pecar, es que como hemos estudiado en 1 de Juan, capítulo 1, y los primeros versículos de capítulo 2, es que Cristo puede resolver el problema que tenemos con el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Pero también dice, pero yo escribo estas cosas que nosotros no pequemos, que no pequen. Es que y siempre el propósito de Dios es liberarnos del pecado en nuestras vidas. Y hermanos, esta es bendición. Muchos de ustedes no han pensado que qué bendición es vivir una vida y no con ganas de pecar y vivir una vida egocéntrica, pero vivir la vida centrada en Cristo Jesús. Pero hermanos, necesitamos tener propósito. Necesitamos levantarnos con el Jesucristo en nuestro corazón. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos meditar en la noche antes de dormir. Necesitamos meditar. Debemos tener versículos en nuestro corazón, aprendiendo, llenándonos con Él. Y hermanos, esta es la razón que yo pienso que la iglesia en el libro de Hechos, en Efesios, ¿qué pasó? Ustedes saben, avivamiento. Es que ellos, Éfeso, una ciudad grande, dijeron que es una de la quinta o la séptima ciudad en cuanto a población
en todo el mundo en aquel tiempo. Grande la ciudad y grande en pecado, pero entró varios y llegó el apóstol Pablo. Y es impresionante lo que pasó. Ellos, una ciudad con mucha hechicería, hechiceros, ídolos, todo esto, pero llegaron, predicaron el evangelio y llegó con poder, como en otras ciudades. Pero Pablo pastoreando por 2 años y otro 3 meses y otro tiempo, casi gastando 3 años pastoreando. Y llegó a ser una iglesia fuerte, con poder. Pero ustedes saben, en Apocalipsis dice que ellos abandonaron, dejaron su primer amor. Y el primer amor, hermanos, es el movimiento del Espíritu Santo en sus vidas. Estaba viendo el Espíritu Santo haciendo grandes cosas en sus propias vidas y también en la vida de los que escucharon el Evangelio. ¿Cómo es posible vivir la vida sin pensar y entender el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas? En capítulo 3 vamos a ver, y lo que yo pienso que está enseñándonos el apóstol Pablo, no posiblemente es lo que él está pensando, pero está enseñándonos mucho acerca de cómo ser un buen misionero de Cristo Jesús. Si queremos llevar el evangelio a otros pueblos, a otras personas, a otros lugares, necesitamos entender lo que está pasando aquí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Número 1, hermanos, la vida misionera es que el llamamiento de Dios a ser misionero no significa que son vacaciones, no es para gozar de lo que ofrece una comunidad. No, el propósito es llevar a Jesucristo al pueblo donde estamos yendo. Y es llevar la fragancia de Cristo Jesús, el aroma de Cristo a la comunidad. Y hasta listo, si es necesario, ir a la cárcel, llegar a ser un prisionero. Y hermanos, es que he notado que cuando nosotros vayamos en el poder del Espíritu Santo, siempre Satanás va a tratar de hacer cosas en contra de nosotros. Y siempre el enemigo atacándonos. En el caso del apóstol Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y hermanos, significa que tenemos que sufrir en muchas maneras. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es la gracia de Dios. ¿Qué significa? Este es favor inmerecido. A tocar puertas aquí en Hotville y hablar de Cristo Jesús, hermanos, es administración de la gracia de Dios en nuestras vidas. Como los hermanos están yendo a Heber para compartir el evangelio, hemos ido, varios de nosotros hemos ido en diferentes tiempos, pero están yendo. ¿Y cuál es el propósito? Es que, y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, cada vez que tocamos una puerta, hermanos, vamos a hablar, si es posible, de Jesucristo. La historia que, como hemos estudiado, que dice, aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
El Señor, cuando escribió la historia de su vida, tenía un plan, un propósito. No sé si ustedes están orando por el propósito de Dios, el plan de Dios, la administración de Dios en su vida, de la gracia de Dios. Si ustedes están viviendo, yo sé que algunos de ustedes sí, ojalá que la mayoría, ojalá que todos nosotros estamos con entendimiento que yo llevo en mí a Jesucristo, yo lleno del Espíritu Santo, yo puedo ser una bendición a cualquier persona en cualquier momento. En lugar de concentrarnos en lo que nosotros queremos, hermanos, conocer a Cristo Jesús significa conocer la persona más importante, la persona que puede cambiarnos, darnos propósito. Gloria a Dios. Aquí Pablo, enfocado en glorificar a Cristo Jesús, cumpliendo el propósito de Dios en su vida. No sé si ustedes están pensando en cómo el Señor quiere usarles. Aquí, hermanos, tanto en Hopeville como en Mexicali, como en México, en otros lugares, que sea Tennessee o Oaxaca o Michoacán o posiblemente Colombia o Perú, están llamándonos de Perú. Ahora están llamando, buscando un equipo para ir y echar un piso, pero más entrar en la montaña donde ellos están amaneciendo la vida de Pastor Elías y otros, que ustedes pueden ir y ministrar y echar piso, pero más llevar la fragancia de Cristo a este lugar en la montaña. Está llamándonos, como de Macedonia, ¿verdad? Ven y ayúdanos, hermanos. Siempre estoy recibiendo llamadas, personas llamándonos que quieren algo, que quieren ayuda. Y yo sé, hermanos, que necesitamos orar, pero yo quiero decir que el Señor, necesitamos alcanzar a más personas para que podamos ir a más lugares, para llevar las buenas noticias acerca de la salvación. Él dice que, wow, es la gracia de Dios. No está en la prisión diciendo que pobre mío, es que yo, qué triste, pobrecito mío, ¿verdad? No está pensando nada de esto. Está pensando que si estoy aquí, voy a ministrar a Cristo Jesús. Él sabía que es de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Una gracia dada, es un don. Y dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta es revelación de Dios. En aquel tiempo ellos pensaban que la gracia de Dios es nada más para los israelitas, pero había un cambio drástico, Cristo Jesús. Ustedes saben, probablemente en Mateo capítulo 10 es la gran comisión o la comisión de Jesucristo a sus discípulos a ir y sanar a los enfermos, predicar la palabra, ministrar, expulsar demonios hasta resucitar a los muertos. Pero él dijo, no vaya a los samaritanos, ni tampoco a los gentiles, nada más al pueblo de Israel. Wow. Y todos ellos a gusto. Mi pueblo, mi idioma, mis costumbres, todo. No tengo que cambiar, no tengo que sufrir, no tengo que aprender otra cosa. Pero en Mateo 28, ¿qué pasó? A todo el mundo. Y predicar el evangelio a todos. Y en Marcos a cada criatura.
Cristo Jesús cambiando grandemente la comisión. Siempre cuando yo trabajo, cuando yo vaya a la obra misionera, hay personas que, todavía hay mucha necesidad en Hopeville. Sí, pero en Hopeville he tocado puertas 10, 15 veces hablando de Cristo Jesús, rechazado, etcétera, o aceptado, ministrando. Y no estoy en contra y debo hacerlo. El apóstol Pablo dice casa por casa, también en los servicios predicando el evangelio tenemos que hacerlo. Pero hay otros lugares. La realidad es de cada 10 personas en el mundo, 8 no han escuchado la historia de Cristo Jesús. De cada 10. Estamos hablando de billones de personas. Pero gracias a Dios llegó una revelación que cambió la vida del apóstol Pablo. Tenía que aprender muchas cosas. Gloria a Dios, el Señor utilizando a Pedro. Pedro diciendo que nunca en mi vida he comido como comida que no es de lo que dice la palabra de Dios. No he comido puerco, nada de esto, nada inmundo, pero el Señor revelando, dando, y Él dice, come la comida, enseñándolo que ya, y por medio de una visión que Él estaba recibiendo, llegó a Él y luego el Señor enviando a una persona, revelando, es que si ustedes, hermanos, no pueden ver que el Señor está obrando, está tocando, nos está ministrando, está mostrando visiones, está llamándonos, está dándonos sueños, está revelando cosas, está dándonos la palabra de Dios, la palabra para entender cómo debemos vivir, pero también revelando, quitando el velo, que nosotros podamos entender el llamado de Dios en nuestra vida. Y este es el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es que está diciendo que somos coherederos con quién? Los judíos. Claro que sí, los judíos que creyeron en Cristo, pero la base de nuestra vida, la historia es de los judíos, del judaísmo. Y tristemente casi todo el mundo odiando a los judíos. Ustedes saben que esta es una señal de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero van a odiar a los judíos, los israelitas, pero también a nosotros, porque somos como copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol Pablo está revelando lo que pasó. El Espíritu Santo es que él, fanático en destruir, perseguir a la iglesia, pero el Señor revelando, enseñando, quitando el velo, mostrando, enseñando, y él con un corazón y caminando, viajando. Es impresionante toda su vida dedicada a llevar las buenas noticias a Asia Menor, luego a Europa, y la historia es que se fue a España. Y esta es la razón que Latinoamérica tiene algo, tristemente, no con puro evangelio, pero cosas han cambiado y ahora está saliendo mucho
el Evangelio. Gloria a Dios. Pero hermanos, Él revelando su corazón y cómo recibió es por el Espíritu. Y enseñando y también utilizando el Espíritu Santo, abriendo los ojos que Pablo podía usar como Apolos, que podía predicar con poder utilizando las Escrituras. Estaba hablando del Antiguo Testamento, utilizando la palabra para convencer a ellos que Jesucristo que Jesús de Nazaret es el Mesías. Es impresionante. Y hermanos, ahora tenemos la preciosa palabra de Dios. Esta es la razón que debe participar en los grupos de crecimiento. He visto varios de ustedes en estos grupos. Estoy seguro que cosas están pasando. El Espíritu Santo está revelando muchas cosas. Estamos viendo personas recibiendo sanación, salvación. Noten, hermanos, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él en 2 de Corintios estaba diciendo que yo no merezco ser llamado apóstol, pero sí, yo soy apóstol de Jesucristo. Y él dice que yo soy el menos porque yo persiguiendo a la iglesia. Pero aquí él dice que es que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hay otra palabra, alumbrar o iluminación, y es el ministerio del Espíritu Santo para poner luz y darnos entendimiento de la palabra de Dios. Pero Él está diciendo que este es increíble, que el Señor llamándome. Y dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Si ustedes pueden notar, cuando Pablo llegó a una ciudad, muchos, hay veces muchísimos, ¿verdad? Pero hay veces nada más muchos. Pero había varios que creyeron en Jesucristo porque llegó la palabra con poder. El Señor obrando y totalmente cambiando la dirección de su vida. Y hermanos, yo quiero decir a ustedes, en lugar de vivir una vida que no cuenta, que no tiene valor, ustedes deben orar al Señor. Abre mis ojos, Señor. Ayúdame a entender. Ayúdame a participar contigo lo que tú estás haciendo. Ayúdame a hacer grande bendición y trabajar como misionero. Todos nosotros. Es que la razón que ellos podían ministrar es que muchos y hasta el pueblo y en Tesalónica la historia es que ustedes han ido a todas partes y es increíble que ellos yendo y es que como en un sentido, hermanos, nuestra iglesia yendo y tocando puertas y visitando, pero hermanos, ustedes saben que necesitamos mucho más de Dios. La historia de ustedes, de nosotros, no somos experimentando la plenitud de Dios en nuestra vida como debemos experimentar. Yo quiero animarnos a buscar a Dios con más y llegar a ser como personas como Timoteo. Es que Pablo diciendo que yo no tengo otro como él que está interesado en ustedes. Es que el Señor quiere usarnos. Y no estoy hablando de nada más viajes misioneros, estoy hablando de una manera de vivir. El Valle Imperial, hay muchos que no conocen a Cristo. Y yo pienso que ustedes siguiendo
la guianza del Espíritu Santo en su vida va a tener muchas oportunidades de hablar de Jesucristo. ¿Y qué va a pasar en su vida? Ustedes posiblemente no quieren creerme, pero ese es el gozo. Es que hablar de Cristo y ver Dios obrando, participar en lo que el Señor está haciendo, es grande gozo. Es lo que da más poder, más ganas en la vida, obedecer a Cristo, escuchar su voz, participar, no portarnos como el mundo, gritando con enojo, ira y todo rencor, no, con el amor de Cristo Jesús, hablando de Cristo, ser bendición. Oh, hermanos, Pablo está enseñándonos que debemos entregar nuestra vida, rendirnos totalmente a Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes son ricos? Yo digo a todos, yo soy un rico. Gloria a Dios. Y no estoy hablando de dinero, aunque es que yo sé que yo soy rico en cuanto al dinero en comparación con el resto del mundo. Si ustedes viven en los Estados Unidos, ustedes son ricos en comparación del resto del mundo. Estoy diciendo la verdad. Pero hermanos, la riqueza está hablando de esta otra cosa. El amor, la paz, el gozo, paciencia, fruto del Espíritu Santo. La habilidad de escuchar la voz de Dios y entender lo que Él está diciendo, guiándonos a hablar, ministrar, tocar las vidas de personas. Es increíble las oportunidades que Él nos da si nosotros estamos listos, orando, pidiendo. Él va a darnos oportunidad tras oportunidad de ser un instrumento en su mano. Él quiere usarnos como pluma. Él quiere escribir la historia en la vida de otra persona y así utilizarnos bien. Y no importa si somos como en aquel tiempo un Big Pen. Me acuerdo cuando ellos hablaron un Big Pen que cuesta como 19 centavos, o puede ser uno de, no sé, la cruz, que cuesta en aquel tiempo como $20. No importa si usted es un Big Pen o una de la cruz, de cross, el Señor puede usar y utilizar para escribir la historia de usted, pero también la historia de otras personas por medio de nosotros, hermanos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Wow, hermanos, entrar en un ministerio que podamos cambiar lo que está pasando. En un sentido, trayendo del cielo las bendiciones de Dios y bendecir. En la oración modelo está diciendo que la voluntad suya o tuya, Dios, puede hacer aquí, tanto en el cielo, aquí en la tierra, hermanos. Está diciendo que nosotros podamos participar y traer parte del cielo aquí, a este lugar. Y una persona que no sabe qué hacer, nosotros podamos orar y hablar de Cristo.
¿Cuántos de ustedes están diciendo, Señor, ayúdame a aprender la palabra, ayúdame a memorizar la palabra, ayúdame a tener lo que yo necesito para hablar con la gente? El Espíritu Santo va a revelar, va a ministrar, va a ayudarnos. Conforme al propósito que eterno. Dios tiene un propósito eterno. Y ustedes, nosotros, viviendo, el Señor tiene un propósito, un plan. Quiere cambiarnos a nosotros, salvarnos y limpiarnos, usarnos con santidad en la vida, pero trabajar. Y dice, en quien tenemos este Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuántos de ustedes quieren acceso? Estoy seguro que acceso es algo. Si quiere entrar y no es posible entrar, qué pena, ¿verdad? Que quiere entrar pero no tiene la llave. Pero gracias a Dios el Señor dándonos las llaves que nosotros necesitamos para entrar. Es lo que Él dijo. Cosas que nosotros tenemos que meditar y entender, que en el plan de Dios, hermanos, la riqueza que tenemos, que Pablo escribiendo en Efesios, es para nosotros, para ministrar y ser una bendición en el reino de Dios. Por lo cual pido que no desmayáis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Él estaba en la prisión, pero estaba escribiendo cartas, estaba ministrando a los soldados. Y la realidad es que sabemos que Pablo sufrió mucho, casi muriendo en Éfeso. En 2 de Corintios, donde él está hablando que yo casi muriendo, está hablando de su experiencia en Éfeso. Probablemente estaba en los leones. Y él dice que yo pensaba que yo iba a morir, pero el Señor salvándolo otra vez. Ustedes saben que apedrearon a él, pero también trataron de matarlo. En esta manera, mucha persecución, sufriendo mucho, pero el Señor moviendo, sanándolo, protegiéndolo, bendiciéndolo. No, este es llamado de Dios en nuestra vida para aprender a sufrir más y entender que tenemos una parte en el mensaje de salvación y es posible bendecir a otras personas y participar en el reino de Dios. Debe leer estas cosas, meditar en lo que tenemos, en el cambio, que misterio, algo que ellos no podían entender, el Señor quitando el velo y revelando y cambiando la historia y ellos participando. Y cuando, hermanos, nosotros cruzando barreras, cuando hay personas poniendo límites, oh hermanos, este es el momento que el Señor va a usarnos con poder para cruzar las barreras y llevar las buenas noticias a las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y después de hablar de su sufrimiento, de su ministerio, prisionero pero misionero, una persona que ha sido bendecido con mucha revelación, tanto que ocupaba aguijón, ¿verdad? Para no tener mucho orgullo, soberbia, para caminar con humildad. Es esta oración. Y hermanos, no tenemos tiempo esta noche, pero es que posiblemente domingo vamos a hablar porque es increíble esta oración.
Pero voy a terminar nada más leyendo y vamos a orar. Por esta causa, y lo que él había explicado, llamado de Dios en su vida, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Es que yo voy a doblar mis rodillas así y voy a orar al Señor. Hay poder, hermanos, en una entrega de nuestra vida en la oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hermanos, hay algo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¡Qué oración, hermanos! Nosotros, oh Señor, seas con mi tía, seas con oh, no, no estoy diciendo que no debemos orar por nuestros tías, pero nota lo que Él está pidiendo. La plenitud de Dios. No solamente en Él, pero en los que Él estaba doblando. Él quería ver a todos nosotros llenos de Dios, del amor de Cristo, amando a Cristo, reconociendo el poder del Evangelio en nuestras vidas y una vida totalmente entregado a Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Cuando hay conflictos, desacuerdos, no la unidad del Espíritu Santo, no un propósito de glorificar a Dios, no estamos viviendo como debemos vivir. Necesitamos el amor de Cristo, la plenitud de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo ministrando, utilizándonos en una manera. Oh hermanos, el Señor, Él quiere hacer grandes cosas en nosotros. Y las riquezas, no el dinero, no cosas que van a distraernos, son distracciones, no para que nosotros podamos glorificar a Cristo y experimentar su presencia y su plenitud en nuestra vida. Wow. Ser cristiano, hermanos, es la bendición más grande en el mundo. No hay nada en comparación que conocer. No ser una persona religiosa, conocer a Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, pedimos que podamos entender el poder del cristianismo, el poder de Cristo en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo ministrando, revelando cosas. Ayúdanos a recibir la palabra. Ayúdanos a entender tu voluntad, tu propósito. Ayúdanos a escuchar tu voz, recibir lo que tú estás diciendo a nosotros
Ayúdanos a predicar el Evangelio, ministrar, vivir la preciosa palabra en nuestras vidas. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.